presentarles a Sandy Senestrari. Ella es terapeuta y autora del libro Con mi voz y con mis manos los ángeles te hablan. Realmente a mí lo compré hace un tiempo este libro y me sorprendió porque ante situaciones que uno vive, abrimos el libro y parece que los ángeles o nuestros ancestros nos estuvieran hablando, nos estuvieran recomendando algo. Hablemos con Sandy y veamos de qué se trata este libro. El nacimiento del libro creo que, como pasa con los seres humanos, tuvo una gestación previa antes de que nazca, ¿no? Cuando yo vivía en Patagonia, en Villa Langostura, ya se me había indicado desde los seres de luz que yo ya venía trabajando terapéuticamente con muchos pacientes hacía mucho tiempo. Y me indicaron que iba a escribir este libro para poder llegar a ser utilizado por mucha más gente de la que podía llegar a mí, a trabajar conmigo. Entonces, en aquel momento no sabía ni qué formato iba a tener el libro, ni cómo iba a ser en realidad. Y fue de a poquito tomando su forma. No sabía si tenía que ser relatos terapéuticos de los casos de clínicos que yo iba llevando de pacientes. Luego se me indicó que no, que iban a ser psicografías, que la psicografía es un mensaje canalizado en forma escrita, es una expresión gráfica de una canalización, y que si bien estas psicografías que fueron incluidas en el libro fueron en algún momento destinadas a un paciente determinado, entre los años 2005 y 2008 fueron los incluidos en este libro. ¿Vos recibías estos mensajes? Claro, el hecho de canalizar hace que yo trabaje como una herramienta, la canalización, en las distintas áreas de mi trabajo. Como psicoterapeuta voy utilizándola en las sesiones personales con los pacientes, con quienes trabajamos en las distintas áreas con las que yo abarco la problemática del paciente. Y también lo he utilizado justamente cuando se tiene que dar un mensaje determinado a una persona, desde los ángeles, los guías espirituales, los seres queridos de la persona, para poder ayudarlo a guiarse en ese momento de la vida, etcétera, ¿no? Entonces, en aquel momento yo tenía un archivo. Cuando se me empezó a indicar esto, yo empecé a juntar el archivo de estos mensajes. Y en un momento determinado ya se me indicó que iba a empezar a dar forma del libro, por eso digo que fue toda una gestación larga. Los guías me marcaron cuáles iban a ser los mensajes y yo debía despersonalizarlos, sacarle nombres, digamos, de destinatarios, pero sí poder tomar el común denominador de estos mensajes, que así fue tomando forma el libro en cada uno de estos. Yo le llamo las reflexiones, lo que serían los distintos capítulos del libro, en donde sobre esos temas, esos mensajes van a ir hablando a las distintas personas que necesiten esos mensajes. El libro se utiliza como una herramienta de consulta angélica o de consulta espiritual. No tiene la modalidad de lectura corrida, sí quizás la primera parte y la última parte del libro, porque yo explico una serie de cosas. Explico inclusive qué son las psicografías, pero todo el cuerpo central del libro, que son estos mensajes canalizados, la persona lo que hace es utilizarla como la herramienta de comunicación con sus guías, con sus ángeles, y es la manera en que cada uno puede hablar con ellos sin mí en el medio, ¿no? ¿Y cómo se utiliza? La idea es justamente en el día a día, cuando nosotros estamos necesitando una claridad sobre algo que nos está ocurriendo, una ayuda para tomar una decisión determinada, no estamos entendiendo inclusive lo que estoy viviendo en estos momentos a nivel vincular o a nivel laboral, en fin, en cualquier área de mi vida. Me concentro, es como, yo siempre les digo, hablen internamente con sus guías, con sus seres queridos que ya no están, o con sus maestros, pidan que les guíen en lo que están necesitando, y se abre en el momento que siento que tengo que abrirlo, en el lugar que deseo abrirlo. Se abre al azar.
Y donde yo dirijo la mirada, si yo dirijo la mirada hacia aquí, yo voy a buscar el comienzo de ese mensaje, que siempre comienza diciendo quién me habla, que puede estar en la misma página o en la página anterior. Si el mensaje tiene una reflexión, voy a leer la reflexión y luego el mensaje en forma completa hasta el punto final del mensaje, no de todo el capítulo, sino de todo ese mensaje. Entonces, siempre me guía a donde me lleva mi mirada. Desde allí yo busco el comienzo hasta el punto final. Y hay que saber utilizarlo en este sentido. Hay veces que me van a hablar como si estuvieran dirigiendo el mensaje a un hombre y soy una mujer. Simplemente cambio el género, lo dispongo para mí. Y de hecho, ellos intentan utilizar el mensaje que más se ajusta a mi vida. Lo increíble que es que siempre se dice que este libro tiene vida propia, ¿no? Y que realmente se ajusta a nuestra vida de una manera increíble, cada uno de esos mensajes y en cada uno de los momentos en que lo leemos. Porque quizás este mensaje que hoy me está ayudando para esto, de acá a 2 años lo necesito de nuevo abrir y abro en el mismo y capaz que se está refiriendo a otra parte de mi vida y se ajusta y me guía exactamente para ese momento. Hay un médico uruguayo que refiriéndose al libro decía: este libro se escribe cuando se lee. Me encantó la imagen porque de verdad es una lectura que está dirigida a mí en ese momento. O una terapeuta en Angostura, ella decía que este libro está vivo, habla conmigo. Y de verdad así parece, porque cada vez que estamos necesitando una guía, un sostén, una claridad para algo, ellos utilizan estos mensajes, estas palabras, para llegar a nosotros y decirnos eso que necesitamos. ¿Y con qué frecuencia se lo puede utilizar? Mira, la frecuencia no es limitada, es cada vez que una persona lo necesita. Ha habido personas que el libro les ha llegado frente a una situación muy crítica de su salud, estando internados, por ejemplo, ya en un momento muy determinante de su salud, y para ellos el libro era un sostén continuo. Entonces, después me ha pasado de personas que después de un alta se comunicaban, buscaban quién había sido la persona que había escrito este libro como canal de todos ellos y se comunicaban y me contaban sus historias de cómo el libro los fue sosteniendo para salir adelante desde esa enfermedad y desde esa situación que estaban viviendo. La mayoría lo tenía muy cerca ya, como si los tuviera a los propios maestros cerca. Entonces muchos de ellos me decían: no dejaba que me lo sacaran de la mesa de luz o debajo de mi almohada. Fue la manera en que me fue acompañando y llevando adelante y salí y hoy te quiero agradecer. Y la verdad que yo decía, para esas personas era una herramienta continua de sostén. Pero luego hay personas que lo leen cuando lo necesitan leer. Y como no es una lectura de una novela, sino es la manera en que yo hablo con mis maestros, entonces más de una vez necesito hablar con esos maestros y en ese momento voy a tomar el libro, ¿no?